busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Por cada uno de mis hermanos que se han reunido en este lugar, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a sus vidas, que tú, Señor, me des la inspiración, la guianza, que tú, Señor, seas el que ordene los pensamientos y las ideas para hablar como conviene a fin de edificar. Ayúdame, Señor, para poder hablar con gracia, hablar palabras sazonadas con sal, de manera que tu pueblo pueda ser edificado, pueda ser retado. Señor, te agradezco en el nombre de Jesús por la vida de cada persona que se ha congregado esta mañana. Te agradezco, Señor, por tu protección, por la libertad que tenemos y por el privilegio de invocar tu nombre, por el privilegio de acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por tu palabra. Te exaltamos reconociendo tu bondad, tu amor, tu fidelidad. Te damos las gracias, te adoramos, Señor, reconociendo tu santidad. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria, te damos las gracias anticipadamente, porque sabemos que tenemos las cosas que te pedimos, porque pedimos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. El tema de esta mañana es cambiando las circunstancias. Quiero que todos aquí esta mañana salgan con una convicción bien firme en su corazón, y es esta: las circunstancias que rodean su vida pueden ser cambiadas. Dios puede cambiar sus circunstancias, pero también hay algo que usted puede hacer para cambiar las circunstancias. Y cuando yo voy a la palabra, yo encuentro que hay ciertos elementos que son claves para que hayan cambios en nuestra vida. El mensaje de hoy está conectado, está relacionado con la oración, pero quiero más que todo meditar juntamente con usted en esto de la oración, pero no como una práctica espiritual, religiosa o como una costumbre, sino la oración como la oportunidad de presentarle a Dios nuestras necesidades, de exponerle a Dios nuestra debilidad, pero también la oración como la base para poder recibir instrucciones de Dios y experimentar su manifestación. Porque yo creo que aquí es donde hay un gran vacío a nivel de la iglesia en general. Muchas iglesias oran semanalmente. Muchas iglesias tienen reuniones de oración, hacen vigilias. Generalmente, mientras más se ora, más sin entendimiento se ora. Y al final, orar sin entendimiento es como no orar. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea que aún se puede orar y no tener respuesta porque se está orando incorrectamente. Pero aparte de que la oración debería de ser una práctica espiritual, quiero que lo enfoquemos de una manera más aplicable a nuestra vida, más práctica, donde a través de la oración nosotros podemos causar un mover donde las circunstancias sean cambiadas. Y de nuevo repito la idea: las circunstancias negativas que le rodean a usted pueden ser cambiadas. Mañana su vida puede ser totalmente diferente. Dios lo ha probado en la palabra muchas veces. Dios puede cambiar en un instante las cosas.
En un momento Lázaro estaba muerto y las hermanas llorando. En otro momento las hermanas estaban riendo y estaban agradecidas porque Lázaro había resucitado. En un momento Sansón había derrotado a un montón de filisteos, estaba cansado, ya no tenía fuerza, estaba desfalleciendo de sed, y él clama a Dios y le dice: me has dado esta gran victoria y ahora me vas a dejar que me muera de sed. Y en un momento Dios abre una cuenca y una fuente de agua, y él es saciado y él es restaurado. La vida cambia en un momento. En un momento estamos vivos, en otro momento podemos estar muertos. En un momento podemos estar muriendo, en otro momento podemos haber recibido un milagro de sanidad. En un momento podemos estar endeudados, en otro momento podemos haber sido liberados de la deuda. Las circunstancias pueden cambiar. Dios cambia las circunstancias. Pero vamos a tener que retirar algunos clichés, algunas declaraciones evangélicas que son erróneas, como por ejemplo la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder, Dios tiene el poder. A veces decimos cosas que solamente las repetimos. La oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. El poder le pertenece al Dios de los cielos. Y cuando nosotros oramos, Él se manifiesta. Amén. Luego también la oración no es la que cambia las cosas, es Dios quien cambia las cosas. Por eso es que la oración está involucrada dentro de la meditación de esta mañana. Pero no le quise poner como tema algo relacionado con la oración, sino algo más práctico, cambiando las circunstancias. Porque a través de la palabra voy a probarle que usted se puede involucrar de una manera directa en cambiar las circunstancias. Usted puede ser alguien que cambia las circunstancias, pero entendiéndolo va a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer algunos textos, saltándonos hacia los textos más importantes para la historia de esta mañana. Éxodo 14, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios le dio instrucciones a Moisés de que se llevara al pueblo delante del mar. Verso 15. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Verso 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecían, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Gloria a Dios. Aleluya. Este pasaje, hermanos, es una de las historias más famosas de la Biblia. Quizás es un pasaje sobre el cual se han predicado miles de mensajes. El momento en que Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y abre el mar, es una historia que jamás se ha vuelto a repetir. Es una historia incomparable. Que el mar se abriera y que el pueblo de Israel caminara en medio del mar en seco completamente. Y que luego, cuando los egipcios vinieran, el mar volviera a cerrarse y que pudiera destruir al faraón y a todo su ejército.
Es algo que realmente nos revela algo. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y Dios muestra su poder a favor de su pueblo. Pero detengámonos en los detalles. Le dije que el tema de esta mañana es cambiando las circunstancias. Y quiero que se dé cuenta que la participación de Moisés fue muy importante. Dios ya le había revelado a Moisés sus planes. Y esto es importante, man. Es importante conocer los planes de Dios, porque entonces podemos caminar en base a la revelación que Dios da. Usted puede cambiar las circunstancias a partir de este primer punto, cuando usted conoce las instrucciones que Dios da. Dios ya había hablado con Moisés. No fue un asunto de que en la huida Moisés le dijo: síganme, muchachos, vámonos por aquí. No, Dios estaba guiando al pueblo de Israel por medio de la guianza que le daba directamente a Moisés. Así que Dios claramente habla con Moisés y le dice: dile al pueblo que den la vuelta y desvíalos, guíalos directamente hacia el mar. Y Dios le revela a Moisés que él ya tiene un plan en el cual él va a destruir a Faraón. Así que Moisés ya lo sabe. Cuando usted ya conoce, hermano, anticipadamente los planes de Dios, usted puede, número uno, confiar en Dios. Y número dos, usted puede alcanzar lo que Dios dice que usted puede tener. Amén. Entonces es muy importante conocer los planes de Dios. Y Dios nos ha revelado en su palabra cuáles son sus planes. Dios nos ha revelado en su palabra qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Dios nos ha revelado qué es lo que Él espera de nosotros. Lo que ahora hace falta es que nosotros nos alineemos con su palabra. Pero el punto es que Moisés obedece. Moisés no se fue casualmente a quedar encerrado en esa región de la cual ya no podían huir de Faraón. No, Dios lo llevó ahí porque Dios le dijo que él iba a engrandecer su nombre. Y Dios le reveló que dentro de su plan estaba destruir el ejército de los egipcios. Ahora es muy interesante ver que Moisés tiene una actitud de dependencia de Dios. Moisés es el hombre a quien Dios le habla. Pero obviamente Moisés es un hombre que habla con Dios. Amén. Esto nos habla de comunión. Por eso es que le dije, no vamos a ver la oración esta mañana como una práctica religiosa. No, sino bien como la oportunidad de exponerle a Dios nuestras debilidades y de pedirle a Dios la manifestación de su poder. Pero también es la oportunidad de pedirle a Dios su guianza para saber qué hacer. Y yo veo como de una manera bien clara la Escritura nos menciona que cuando ya están frente al mar, el pueblo clama, el pueblo murmura, le reclaman a Moisés y dicen: ¿por qué no nos dejó que sirviéramos a Faraón? Nos trajo para morir aquí. El pueblo mira el mar enfrente, el pueblo mira al ejército atrás y ellos no tienen esperanza. Ahora, en ese momento es cuando vamos al punto del versículo 15, donde Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Es muy interesante prestar atención a ese punto de la historia. ¿Por qué clamas a mí? Pero usted no lee en el verso 14 que Moisés estaba clamando. Lo que usted lee en los versos anteriores es que el pueblo estaba murmurando. Pero Moisés era un hombre que dependía de Dios. Y a lo mejor, seguramente, si Dios le está diciendo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?, es porque Moisés estaba clamando en lo secreto, aunque no está registrado en la Biblia. ¿Me comprende? ¿Por qué Dios le diría a Moisés: ¿por qué clamas a mí?, si Moisés no estaba clamando? Ahora, si Dios le dice: ¿por qué clamas a mí?, es porque él estaba clamando. En otras palabras, mientras Moisés considera que el pueblo está murmurando porque ahora han sido entregados prácticamente a la muerte, el mar está enfrente, Faraón está atrás, no hay salida. Y eso es lo que describe muchas veces su vida, su existencia. No hay salida, está arruinado, está enfermo, está endeudado, está oprimido, está bajo amenaza de muerte. No hay salida en lo natural. Pero Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar sus circunstancias. Y esta mañana quiero que aprenda cómo cambiarlas. Porque Dios en la palabra dice que es el que quita reyes y pone reyes. Dice en la palabra que Él inclina el corazón del rey a los que Él quiere. Dice en la palabra que Él es el que muda los tiempos. Dios puede abrir camino donde no hay.
Dios puede sacar agua de una roca. Dios puede hacer ríos en el desierto. Hermano, pero mientras pensamos en esto deberíamos de emocionarnos, hermano. Porque lo que estamos hablando es de servir al Dios Todopoderoso, que puede hacer algo maravilloso para usted. Y mi intención es que usted, mientras me escucha, escuche al Espíritu Santo hablar a su corazón y entienda: Dios puede hacer algo maravilloso a favor suyo. Algo impensable, algo inimaginable. Porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Yo creo que a Moisés no se le ocurrió lo que Dios tenía en mente. Moisés conocía el plan, que Dios iba a destruir al faraón, al ejército. Moisés conocía el plan: tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Moisés conocía las generalidades, pero Moisés no tenía la revelación en este momento de qué es lo que Dios iba a hacer. Y aquí es donde es bien importante permanecer en esa comunión con Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿qué quieres que haga para que tú te manifiestes? Y en esa oportunidad, sobre esa base de la comunión con Dios, las circunstancias pueden cambiar. Ahora, anulemos la comunión con Dios y las circunstancias no cambian. Y usted lo puede ver a lo largo de la Biblia con muchos ejemplos. La gente que oró, la gente que se apoyó en Dios, la gente que obedeció a Dios, causó que las circunstancias cambiaran. Josafat en un momento tuvo una amenaza tremenda de parte de los enemigos, un ejército numeroso. Y él clamó a Dios delante de la congregación y le dijo al Señor: Señor, le dijo, mira, se han levantado en contra nuestra. Cuando nosotros veníamos por el camino, no atravesamos su territorio, nos apartamos, y ahora ellos se han levantado en contra de nosotros para destruirnos. Señor, ¿no te vas a levantar tú y los vas a castigar? Señor, ayúdanos, sálvanos, porque en nosotros no hay fuerza, no hay poder. La oración es el tiempo de exponer las debilidades, pero la oración también es el tiempo de clamar a Dios por dirección y esperar la manifestación de Dios. Y Dios le responde a Josafat que no van a pelear, que solamente ponga a la gente a alabar, a glorificar a Dios, porque esa guerra no es de él, sino que es del Dios de los cielos. Y le dicen: no habrá para que peleen ustedes en esta guerra, porque no es vuestra la guerra, sino que es de Dios. Y Dios los libra, porque Josafat clamó, porque Josafat pidió instrucciones, porque Josafat expresó sus debilidades, porque Josafat se apoyó en el poder de Dios. Así que de una manera similar esa historia se repite. Moisés está aquí y Dios le hace ese reclamo: ¿por qué clamas a mí? ¿Y a quién más va a clamar Moisés, pues? Quiero que usted entienda el peso de esa frase. ¿Por qué clamas a mí? Señor, ¿y a quién más voy a clamar? Pero el enfoque de por qué clamas a mí tiene algo escondido en el reclamo de Dios. Y es: tú ya conoces mis planes. Tú ya sabes que no estás solo. Tú ya sabes que yo voy a ejecutar mi voluntad. Lo que hace falta es que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Y vea cómo el Señor instruye a Moisés de una manera bien clara en el mismo verso 15. Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Hacia dónde, hermano? Hacia el mar. ¿Estaba abierto el mar? No. Pero el pueblo tendría que creerle a su líder, tenía que confiar en Dios. Dile al pueblo que marchen. Y a él le da una instrucción: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Hermano, ¿que acaso Moisés tenía el poder de dividir el mar? No, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos quiere involucrar en este asunto de cambiar las circunstancias? Porque Dios quiere avergonzar a sus enemigos por medio de nosotros, que fuimos creados un poco menor que los ángeles, pero que hemos vivido dominados por los ángeles caídos. Dios quiere dar gloria a su nombre usando una creación más baja para poder avergonzar a una creación más elevada que se ha levantado en contra de él. Dios puede, hermano, deshacer a sus enemigos. Dios puede destruir a sus enemigos, pero Dios quiere usarlo a usted para avergonzar a sus enemigos, porque entonces la gloria es mayor.
Porque seres humanos limitados, que nunca han visto a Dios caminando en el poder, caminando en la autoridad, pueden hacer cosas que realmente no pueden hacer, y es por el poder del Espíritu Santo y es por la intervención de Dios a favor nuestro. Así que imagínense usted el cuadro. Moisés recibe una instrucción: tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y en el momento que Moisés obedece, en ese momento, según el verso 21, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. ¿Quién hizo que el mar se abriera? Fue Dios. Pero Dios esperó que Moisés actuara levantando su mano. Sabe, a veces podemos tener en poco. Hay gente aquí siendo ministrada en sanidad y quizás la costumbre, la instrucción es: hermano, manténgase en oración, extienda su mano hacia los hermanos. Pues puede ser que usted tenga en poco eso de extender la mano, pero es una forma de involucrar su fe. Es una forma de ir delante de la presencia de Dios. Es una forma de unirnos a favor de alguien. Y mientras nosotros levantamos la mano, Dios puede hacer cosas poderosas. Ahora, esto no tiene nada que ver con el canto. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir. No, tiene que ver con obedecer a Dios y a actuar en fe bajo una instrucción específica. Ahora, Dios le dice entonces a Moisés que por qué clama, y le dice que levante la mano y que divida el mar. Pero nosotros sabemos que Él no puede dividirlo, es Dios. Pero Dios nos llama a posicionarnos como colaboradores. Moisés simplemente levanta la mano, y yo me imagino a Dios esperando que Moisés levante la mano para él abrir el mar. Y en el momento que Moisés extiende la mano, Dios hace que el mar se retire. Dios envía un viento recio, dice, un viento oriental. Y el viento es tan fuerte que el viento divide las aguas. Moisés cambió las circunstancias porque él clamó a Dios. Moisés cambió las circunstancias porque había estado en la presencia de Dios. Moisés pudo cambiar las circunstancias porque conocía los planes de Dios. Moisés cambió las circunstancias porque obedeció las instrucciones de Dios. ¿Me está oyendo? Porque en eso se va a centrar el mensaje. Usted puede cambiar las circunstancias si usted está en la presencia de Dios, si usted recibe instrucciones de parte de Dios, si usted obedece las instrucciones de Dios. ¿Por qué no vemos las circunstancias cambiar? Porque no hemos tomado el tiempo necesario para estar en la presencia de Dios. Porque no hemos oído las instrucciones de parte de Dios. Muchas veces nuestras oraciones simplemente se resumen a: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, susténtame, Señor, respóndeme. Pero no es la regla general que la oración sea: Señor, guíame. ¿Qué debo yo hacer? Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Hacia dónde me muevo? No es lo normal, no es la regla, ni aún dentro de la iglesia evangélica, el orar para pedir guianza. Oramos para pedir la manifestación, oramos por el milagro, oramos para que la necesidad se solucione, pero no oramos para recibir instrucciones de parte de Dios. No oramos para poder conocer la revelación de su propósito. No oramos para poder someternos y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y este principio usted lo va a ver repetido en el resto de las historias que le voy a compartir, que son varias. Entonces yo veo que Dios usa a Moisés para cambiar las circunstancias, porque mientras Moisés no extiende la mano, Dios no abre el mar. Y luego lo confirma cuando le vuelve a dar la instrucción: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios. Dios está ahora esperando a que todo el pueblo haya pasado y a que Moisés se atreva a levantar la mano sobre el mar para que las aguas vuelvan a juntarse. Dios quiere trabajar con usted. Dios quiere ayudarle a usted. Dios quiere cambiar las circunstancias, pero necesita ciertas cosas que usted haga. No ponga solamente en Dios, después de una oración, la responsabilidad completa de que las cosas cambien. Sepa, hay algo que usted tiene que hacer. Sepa que hay algo que usted tiene que hacer, hermano. Trate de averiguar qué y hágalo. La palabra menciona que
que Moisés extiende la mano, el mar se vuelve con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. O sea que cuando los egipcios dan la vuelta, el mar ya está cerrado allá por donde ellos entraron. Y mientras ellos se han dado la vuelta para huir, se van enfrentando o van avanzando hacia donde el mar está cerrándose completamente. Y de esa manera nosotros sabemos que se llevó a cabo una de las victorias más sorprendentes, porque fue un hecho sobrenatural en el cual el pueblo de Israel no peleó. Ahora, hermano, lo que podemos ver es que Dios está en control de todas las cosas, y eso usted no tiene que olvidarlo jamás. Dios le dijo que acamparan junto al mar. Moisés profetizó porque él sabía los planes de Dios, que los egipcios no los iban a volver a ver jamás. Eso está ahí en la historia. No quise detenerme en todos esos detalles porque quiero ir hacia otras historias. Dios fue el que le dijo que dividiera el mar, no fue invento de él. Y Dios fue el que le dijo que cerrara el mar. Pero nosotros sabemos que fue Dios quien lo abrió y fue Dios quien lo cerró. Pero Moisés es el elemento. Moisés es la persona clave para cambiar las circunstancias. Moisés cambió una circunstancia de derrota en una circunstancia de liberación. Moisés cambió una circunstancia de peligro de muerte y la convirtió en una condición de liberación, del inicio de una nueva vida. ¿Cómo cree que era la forma de ver de los israelitas después de haber estado enfrente del mar y con el faraón atrás? Ahora que estaban al otro lado del mar y sin que faraón existiera ni su ejército existiera, era el inicio de una nueva etapa en su vida. Las circunstancias cambiaron radicalmente, porque hubo un hombre que había estado en la presencia de Dios, porque hubo un hombre que oyó las instrucciones de Dios. ¿Hay alguien aquí que esté oyendo? Hubo un hombre que siguió las instrucciones de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y oímos las instrucciones de Dios y obedecemos las instrucciones de Dios, entonces vamos a ver su manifestación y las circunstancias van a cambiar. Así que vemos que esto es un ejemplo tremendo de una intervención divina que a mí en lo particular me llevó a examinar otro gran acontecimiento. Y resulta que descubrí los mismos elementos, de modo que al final nosotros podemos apropiarnos de ellos para que sus circunstancias cambien el día de mañana, hermano. Dios puede cambiar su vida. Su vida puede ser diferente. Hubo una ocasión que Samaria estaba sitiada, había gran hambre, y el profeta habló de parte de Dios: mañana a esta hora, dijo, en 24 horas las cosas van a cambiar, dijo. Mañana a esta hora. Y habló acerca del precio de la cebada, habló acerca del precio del trigo, y hubo uno de los príncipes que le dijo: ¿y cómo va a suceder eso?, le dijo. Y se burló. Y entonces el profeta habló y le dijo: así va a ser hecho, tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y el día siguiente dice la palabra que Dios se encargó de que los enemigos que habían sitiado la ciudad creyeran que un gran ejército venía en contra de ellos y huyeron, dejando los despojos, dejando la riqueza. Así que en un día había una ciudad llena de pobreza, al día siguiente había una ciudad bendecida, porque Dios cambió la circunstancia. Porque había un hombre que estaba en su presencia, había un hombre que hablaba de parte de Dios, había un hombre que conocía los planes de Dios, había un hombre que podía confiar en Dios. Y él proclama la palabra, y toda una ciudad es cambiada. Yo creo que Dios puede cambiar la condición de toda la iglesia si somos poquitos, hermano. Si la palabra dice que no hubo ningún necesitado en Israel, 500,000 de judíos según los que saben de Biblia, no había ni un solo necesitado. Dice que no había ni un solo enfermo. Dios puede guardar a 200 personas sin enfermedad, hermano. Dios le puede dar de comer a 200 personas todos los días, y que tengan en abundancia y que sean un canal de bendición. Dios puede, pero tiene que levantarse la gente con mentalidad de: voy a cambiar la circunstancia. Y para cambiarlas tengo que estar en la presencia de Dios, tengo que oír lo que Dios tiene que decir, tengo que creerle a Dios lo que Él dice, y tengo que hacer lo que Él dice. ¿Ya me oyeron? Las circunstancias pueden cambiar. Y aquí hay un ejemplo tremendo. Josué, capítulo 10, verso 12.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en la presencia o en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Josué 10:14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mire, hermano, la historia aquí es más larga. Yo solamente me enfoco en los detalles más importantes. Resulta que ya a estas alturas Israel había avanzado en la tierra prometida. Habían destruido a Jericó, habían destruido a Jai, y los gabaonitas, que eran una ciudad que estaba adelante en la ruta de conquista de los israelitas, supieron que ellos eran los siguientes. Así que ellos hacen una confabulación, van donde Josué, como una parte de los capítulos grises desde su vida, no consulta a Dios y hace un pacto con los gabaonitas, que termina en que los dejan como leñateros y aguateros, porque los engañaron diciendo que venían de lejos, pero en realidad era una ciudad muy grande que estaba en el camino por donde Israel iba conquistando. Hacen un pacto, no los pueden matar, pero ahora otros reyes, 5 reyes de más adelante, saben que los gabaonitas han hecho un pacto con Israel. Y entonces aquellos 5 reyes se juntan y dicen: ataquemos a Gabaón, porque se ha juntado a Israel. Así que los gabaonitas claman a Josué y le dicen: ayúdanos, somos tus siervos, porque los reyes de los amorreos se han levantado en contra nuestra. Y Josué, que tiene un conocimiento de los planes de Dios, que sabe que Dios lo ha escogido como sucesor de Moisés para repartir la tierra, para hacer entrar al pueblo de Israel en la herencia que Dios tiene para ellos, Josué decide moverse en base a esos planes. Pero vemos también a Dios manifestarse en base a la obediencia de Josué. La palabra nos narra dentro de la historia que Josué acudió pronto. De hecho, nos dice que Josué avanzó durante toda la noche y les cayó de repente a los 5 reyes. O sea, que eran esforzados. Esta gente estaban en la guerra y estaban realmente con todo, con un coraje, con un carácter. Recuerde la enseñanza sobre luchando por su bendición. La bendición ya está dada, pero hay que pelear por conquistarla. Y eso está bien representado aquí. La tierra ya estaba dada, pero había que sacar a los moradores. Así que Josué sube de noche, les cae de repente. Jehová se le aparece, porque de nuevo la historia, la clave es comunión con Dios. Jehová habla con él y le dice: no les tengas temor a estos reyes, porque mañana yo te los voy a entregar. Y hermano, si Dios habla, usted puede creer que es verdad lo que Dios ha dicho. Si Dios dice: te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, más le vale que le crea a Dios. Si Dios dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, nos conviene creer que nosotros podemos caminar en la bendición de Dios. Si la palabra dice que hemos sido redimidos de la maldición de la ley, porque Cristo se hizo maldición por nosotros, para que la bendición de Abraham nos alcanzase, nos podemos parar allí y caminar en bendición. Tenemos que estar en la presencia de Dios para conocer los planes de Dios, para recibir instrucciones de Dios, luego creerle a Dios y obedecerle a Dios. Josué estaba caminando en obediencia porque conocía los planes de Dios, y Dios se le aparece para confirmarle que él le va a entregar a esos 5 reyes, que no les tenga temor. Josué los ataca, Jehová los respalda. Me encanta este pasaje porque la Biblia dice que Dios causa que hayan un montón de muertos porque hay una gran lluvia de granizo, y dice que son más los que murieron de las pedradas que los que mató Josué. Esto me llevó a mí hace años a entender algo: lo que nosotros hacemos es poco, lo que Dios hace es grande. Pero Josué se convierte en el instrumento por medio del cual Dios cambia las circunstancias. Los gabaonitas están en peligro,
van a ser destruidos. 5 reyes contra una gran ciudad. Pero ahora viene el pueblo de Israel, dirigido por Josué, para liberar a los gabaonitas. Pero más que Josué y los israelitas, es Dios quien está respaldando. Mire qué tremendo, el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas. Pero en realidad, ¿para qué? Para destruir a los reyes idólatras, pueblos paganos, a los cuales Dios ya había despojado. Porque como le prediqué hace unos pocos días, la tierra es de Jehová. Y él dijo: ya no quiero estos moradores aquí. Ahora le voy a entregar esta tierra a los descendientes de mi amigo Abraham. Y Dios determinó darle la tierra. Y si Dios determina darle a usted algo, hermano, solamente pregúntele qué tiene que hacer para poseerlo. Porque por cierto, Dios habla de mucha provisión a favor nuestro, pero muchas veces no la tenemos porque no le hemos preguntado qué tenemos que hacer nosotros. Así que ahora Josué se levanta. El Señor le dice: no tengas temor, levántate, porque yo lo voy a destruir. Y Dios lo hace. Vienen las piedras, vienen el granizo que mata a un montón de gente. Pero Josué tiene en mente las instrucciones generales dadas por Dios. Hay que arrasar con todas esas naciones paganas, idólatras, corruptas, llenas de inmoralidad y de prácticas de todo tipo, para establecer ahí el reino de Dios. Por cierto, uno de los reyes que viene es el rey de Jerusalén. Otro de los reyes que viene en contra de él es el rey de Hebrón, que es la zona donde luego se coloca la ciudad, la capital de Israel. Entonces Josué va bajo la instrucción general de que ellos van a poseer esa tierra. Pero usted sabe que Josué hace algo fuera de lo común que no se ha vuelto a repetir, al igual que Moisés abrió el mar. Josué da una orden: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el verso 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Sabemos que, hermanos, que literalmente lo que tiene que haber sucedido es que la tierra se detuvo. Pero bajo el entendimiento de aquel entonces y ubicado con respecto a la posición geográfica, Josué sabía que el sol subía por este lugar y que la luna permanecía en aquel otro lugar. Y prácticamente el clamor, la voz que da Josué es que permanezcan las cosas tal y como están, porque él dice: necesito más tiempo para poder acabar con mis enemigos. Y yo preguntaba: ¿pero acaso Josué no podía haber hecho otro tipo de oración, hermano? Mire, Dios podía haber hecho: Señor, manda el doble de las piedras que has mandado para que se muera el doble de los que ya se murieron. Josué pudo haber hecho algún otro tipo de oración. Mire, en una ocasión Dios mató, siempre en el tiempo de Josafat, 185,000 asirios por un ángel. ¿Qué nos revela eso? Dios quiere intervenir a favor de su pueblo, y Dios puede usar ángeles para liberar a su pueblo. De hecho, los ángeles son espíritus ministradores a favor nuestro. Josué pudo haber clamado de alguna otra manera, pero Josué quería llevar a cabo su tarea, su responsabilidad de enfrentar al enemigo. Así que él da una orden, pero esta orden es similar a lo que sucede con Moisés. En realidad no es una orden que se genera en su iniciativa, porque él no tiene el poder para hacerlo. La clave está en el verso 12. Entonces Josué habló a Jehová. Y esto a mí me revela un principio bien importante. Antes de que Josué le hablara al sol y le hablara a la luna, había hablado con Jehová. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Antes de hablar con el sol y con la luna, él había hablado con el Dios que había creado al sol y a la luna. Y como él ya había hablado con el Dios que creó el sol y la luna, ahora él podía hablarle a la luna y al sol. ¿Qué cree que es lo que habrá hablado Josué con el Señor en el verso 12? Yo creo que él le pidió instrucciones. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿te lo vas a acabar tú solo o me vas a dejar a mí una parte? Padre, ¿vas a dejar diversión para este pueblo que se levantó? Mira, nos hemos desvelado para ir a darnos con todo y tú te lo estás acabando, Señor. No, hombre, danos un poquito más de luz del día, mira, para que nos divirtamos, hombre, y hagamos entre los dos este asunto. ¿Qué es lo que habrá hablado Josué con el Señor? Lo que la Biblia dice es que Josué habló con el Señor. Quizás lo que le dijo el Señor, tengo una idea.
¿qué te parece si me das el día más largo de la historia y que mientras no acabemos a los enemigos, el sol permanezca allí y la luna permanezca? ¿Qué te parece, Señor? Y me imagino que Dios le dio permiso, porque miren la secuencia del texto. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Josué vino bien campeón, pues ya había hablado con Dios, así que delante del pueblo de Israel él se exhibió. Sol, detente; luna, quédate quieta. Al twilight, dijo a los dos. Pero ¿por qué vino confiado? Porque ya había hablado con el Dios de los cielos. Así que mi principio se comprueba cuando usted ha estado en la presencia de Dios y usted conoce los planes de Dios y usted recibe instrucciones de Dios y usted le cree a Dios y usted hace lo que Dios dice. Usted cambia las circunstancias. Es que vea esto. ¿Por qué estoy hablando de cambiar las circunstancias como algo en lo que nosotros nos involucramos? Porque usted no ve a Dios haciéndolo sin que el hombre participe. Dios no abrió el mar sin la participación de Moisés. Dios no detuvo al sol y la luna, que en realidad es la tierra la que dejó de rotar. Dios no detuvo la tierra sin la intervención de Josué. Entonces se requiere un hombre que sepa que él es el moderador, el agente de cambio. Él puede cambiar las circunstancias. Se necesita una generación de creyentes que piense: las circunstancias en mi familia, circunstancias en mi vida pueden cambiar. Se necesita gente que crea que Dios está a favor nuestro, pero que vaya a la presencia de Dios para recibir instrucciones, y que le crea a Dios y que obedezca a Dios. Josué cambió las circunstancias, hermano, porque se apoyó en la palabra de Dios. Él sabía que él tenía que conquistar. Josué cambió las circunstancias porque le obedeció a Dios. Dios le dijo que no le tuviera temor, así que él no le tuvo temor y fue hacia adelante. Josué cambió las circunstancias porque le creyó a Dios. Él sabía que él tenía la victoria. Josué cambió las circunstancias porque él habló con Dios. Josué cambió las circunstancias porque él peleó, se esforzó. No dejó simplemente que Dios se encargara de los enemigos. Pero de nuevo, para mí surge la inquietud: ¿por qué habrá pedido un día más largo? En el fondo creo que la respuesta es esta: Dios trabaja con nosotros a favor nuestro. Amén. Muchas veces nosotros queremos que Dios trabaje por nosotros, pero Dios trabaja con nosotros, a favor de nosotros. Hay algo que Él hace y siempre es lo más grande, y hay algo que nosotros hacemos y siempre es lo más pequeño. Pero Dios quiere que nosotros nos involucremos de alguna manera. Puede ser mínimo, como Josafat, la alabanza. Puede ser mínimo, como simplemente clamar y esperar y ver la salvación. Pero de alguna manera hay un involucramiento del ser humano para que las circunstancias cambien. Entonces yo creo de que cuando Josué habló con Jehová, Dios puso en el corazón de Josué el pedirle a Dios el respaldo, porque el Espíritu nos inspira para pedir correctamente. Yo creo que Dios puso en el corazón de Josué la idea de orar o de clamar para que el sol y la luna se detuvieran, porque Dios ya tenía en mente, Dios ya tenía como plan el poder ejecutarlo para que Josué con todo el ejército fueran a pelear. Dios ya tenía la respuesta antes de que Josué tuviera la propuesta. Amén. ¿Me entiende? De otra manera, Dios ya tiene la provisión antes de que usted le haga mención a Dios de su necesidad. Texto bíblico: vuestro Padre en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se lo pidan. Dios está adelante, hermano. Dios conoce la respuesta antes de que usted tenga la pregunta. Amén. Dios tiene la provisión antes de que la necesidad aparezca. Amén. Él tiene el poder para cambiar las cosas, pero quiere que nos involucremos. Entonces yo creo que fue un asunto de que Dios inspiró a Josué para pedirle esto, porque Dios quería hacerlo, manifestando de esa manera su respaldo a favor de su siervo. ¿Cómo cree que quedó Josué desde ese día en adelante? Aparte de que derrotaron a los 5 reyes, ¿qué cree que decían los capitanes? ¿Qué cree que decía la gente de Israel? Y te fijaste,
Cuando Josué se paró y levantó la mano: sol, detente, y luna, detente. Y qué tremendo. ¿Qué cree que eran los comentarios? El ungido, el escogido de parte de Dios, el que hablaba con seguridad, el que cambiaba las circunstancias, el que conocía a Dios, había cambiado no solamente la condición de ellos, sino también de la ciudad. Y no solo de la ciudad, sino de toda la nación de Israel, que iba avanzando en la conquista. Así que vemos, hermano, cómo Josué cambia una circunstancia, una situación de impotencia y de derrota, a una situación de victoria. ¿Cuánto tiempo habrán pasado hablando del día en que el sol y la luna se detuvieron? Porque no es poca cosa, hermano. Eventos tremendos en los que seres humanos han estado involucrados. Y por eso el tema de esta mañana, ¿cuál es el tema? Cambiando las circunstancias. Gente ha estado involucrada en el cambio de las circunstancias. Otra historia es la de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. Fíjese que yo me prometo, voy a predicar menos de una hora, voy a dejar que los hermanos se vayan luego, pero como hay tanto que usted tiene que aprender, que yo digo, no, mejor les voy a dar un gran banquete para que los que tienen hambre sean saciados. Total, que los que no comen, ya sea poquito o mucho, así que da igual. Primer libro de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? ¿Cuáles cosas? Llamar a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, 850 hombres, retarlos diciéndoles que escogieran uno de los dos bueyes, que lo cortaran en pedazos, que levantaran un altar y que clamara cada uno a su Dios, para que el Dios que respondiera por fuego, ese fuera Dios. Preste atención al evento, preste atención a la narración. Sea hoy manifiesto que eres Dios y que yo soy tu siervo. Que sepa tu pueblo y que sepan los profetas falsos y que sepan todas las potestades demoníacas que solo tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que sepan que yo hablo de parte tuya, porque yo he estado en tu presencia, porque yo conozco tus planes, porque yo he recibido instrucciones y porque tú me respaldas. Hermano, cuando alguien ha estado en la presencia de Dios es fácil que hable así. Pero si no ha estado en la presencia de Dios, un tic puede tener alguien decir: uy, está endemoniada, hablemosle al pastor. Pero cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, en el nombre del Señor va a hacer proezas, hermano. Va a ser atrevido, porque va a caminar en el poder del Espíritu. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Pero en muchos evangélicos no se mira, porque no han estado en la presencia de Dios, porque no han oído a Dios, porque no le han creído a Dios, y por eso no obedecen a Dios, y por eso las circunstancias no cambian. Las circunstancias cambiaron porque este hombre estuvo en la presencia de Dios. Usted sabe que la historia de Elías es que Elías se va donde una viejita que le dé de comer. A ver cuál viejita me da de comer ahora. Paréntesis, se cierra paréntesis. Elías está allá junto al río, y también cuervos le llevan comida. Tal vez me aparece un cuervo por ahí ahora. Elías experimenta una provisión sobrenatural de parte de Dios. Pero en el tiempo de la sequía, Elías estuvo escondido. Pero ese tiempo de Elías de estar escondido era un tiempo de estar en la presencia de Dios. Elías no estaba por ahí contando piedras, dándole patadas allá cerca de la quebrada que estaba, y pasaban los días, se acostaba de noche todo aburrido, todo barbudo. Y ahí, Dios mío, 3 años y medio, hermano. ¿Usted qué haría en 3 años y medio? Mire, bien saca una carrera, bien hace dinero, levanta un negocio, bien hace unos 2 hipotes, levanta una familia, bien cría un par de nietos.
Entre año y medio se puede hacer mucho, ¿no le parece? Pero Elías estaba 3 años y medio escondido. Pero ese escondido no era escondido del rey Acab, era escondido en la presencia de Dios, hermano. Era escondido en la comunión con Dios, hermano. Era escondido conociendo al Dios de los cielos. Y por eso ahora que él sale públicamente, ¿qué es lo que él dice? Que ahora se dé a conocer y que quede claro que no hay más Dios que tú. Y que quede registrado, claro y establecido en letra negrita, inclinada y subrayada, que yo soy tu siervo, he estado contigo, he recibido instrucciones, te creo y camino en tu palabra, Señor. Así que le he dicho a estos falsos profetas que sirven a falsas divinidades, que clamen a dioses que no pueden responderles, porque yo sé que tú eres el Dios verdadero. Y entonces viene el clamor del verso 37. Respóndeme, Jehová, ahora. Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Recuerde que Elías había dado orden que echaran cantaradas de agua y que hicieran una zanja alrededor del altar. Ahora piensen esto. Verso 36, en la segunda parte, Jehová Dios de Abraham comienza la oración. Verso 37, parte final, termina la oración y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. ¿Cuántos segundos se necesitan para leer versos 36 y 37? Porque eso es lo que duró su oración. ¿5? ¿6 segundos? Una oración así como la de Nehemías. ¿Qué cosa pides?, le dijo el rey. Y Nehemías oró y le pidió a Dios en ese momento que por su espíritu él pudiera pedirle: quiero cartas y quiero madera, le dijo. Una oración así. Pues Elías hizo una oración que no toma más de 6 segundos. Jehová Dios de Abraham, de Israel y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por tu mandato he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 10 segundos probablemente. ¿Y qué sucede después de 10 segundos de orar? El fuego cae. Pero hay un secreto aquí. No es una oración de 10 segundos. Es una vida de 3 años y medio escondido en la presencia de Dios. Este es el problema. Usted quiere orar 10 segundos y quiere que el fuego caiga. Este es el problema. Ese es el gran detalle. Esa es la única gran diferencia entre usted y Elías. Él oró 10 segundos después de haber estado 3 años y medio en la presencia de Dios. Él conocía quién era Dios y él conocía quién era él. Pregunto, abro paréntesis: ¿conoce usted quién es usted? Cierro el paréntesis. Elías sabía quién era él. Elías sabía quién era el Dios verdadero. Así que ora 10 segundos y el fuego cae, porque había estado en la presencia de Dios. Y él cambia las circunstancias. Por causa del fuego que cae, todo el pueblo se postra. Y todo el pueblo comienza a confesar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque ya Elías había dicho: el Dios que responda por fuego, ese Dios. Mire, Elías realmente, hermano, fue muy atrevido en su confianza, porque él sabía que no había otro Dios. Sin embargo, él sabía que habían poderes demoníacos y el diablo podría haber causado alguna manifestación sobrenatural. Recuerde que a través del libro de Job descubrimos que el diablo trajo un viento recio que destruyó la casa. Según el libro de Job, vino un fuego que cayó del cielo y quemó parte del ganado de Job. O sea que el diablo puede mover las circunstancias o los elementos naturales. Así que Elías sabía que él servía al Dios verdadero, pero también sabía de que podía haber algún tipo de manifestación demoníaca que causara que hubiera caído fuego. Recuérdese en el momento que Moisés está delante de Faraón, Moisés tira su vara. Conocemos sus nombres en el Nuevo Testamento. Janes y Jambres también tiran sus varas
y se convierten en serpientes. No es correcto decir que el diablo no tiene poder. Lo que es correcto decir es que a nosotros se nos ha dado autoridad para resistir al diablo y para echar fuera a los demonios. Pero no significa que el diablo no tenga poder. Él tiene poder. De hecho, el anticristo vendrá con prodigios y señales tremendas como parte del respaldo satánico sobre su vida. Entonces el asunto no es que el diablo no tenga el poder, el asunto es que Dios limita las manifestaciones del poder del diablo y a su pueblo le ha dado autoridad. Y ahí es donde entran los que cambian las circunstancias. Elías cambió las circunstancias porque estuvo en la presencia de Dios, oyó la palabra de Dios, conoció los planes de Dios, recibió instrucciones de Dios y obedeció a Dios. Así que él no vino inventando. Aquí vengo, ¿verdad? Para que ya van a ver fuego, va a caer del cielo, échenle agua aquí, échenle más, ya van a ver. No, fueron los planes de Dios, hermano. Fue un hombre en la comunión con Dios, preguntándole a Dios qué hago. Por eso Elías hace esta declaración que tiene que grabarse en su mente: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No es mi invento, es una instrucción que estoy siguiendo para cambiar las circunstancias y para causar que el corazón de este pueblo se vuelva hacia ti. Elías cambia las circunstancias, pero él se involucra obedeciendo a Dios. Voy a terminar con este último ejemplo, aunque tenía más, hermano, y más y más y más, pero viera cómo me emociono yo, hermano. Si le contara, hermano. Ay, hermano. Esther capítulo 4 verso 15. Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Detalles para poder conocer la historia. Había un enemigo de la nación de Israel que, queriendo congraciarse con el rey, ideó un plan para matar a los judíos. Pero todo esto venía del diablo. Comienzan a mover a la gente, comienza a darse a conocer el decreto a través del cual el rey respalda o está de acuerdo que en un día determinado los judíos fueran aniquilados. Es como que en una nación el presidente diera la orden y diga: a partir del 20 de agosto se prohíbe el que se congreguen los cristianos. Ya no más permiso, ya no más libertad religiosa, algo que va a suceder, por cierto, en la gran tribulación. Así que se ordena, se decreta la muerte. Ahora Mardoqueo se da cuenta, Mardoqueo es tío de Esther, que ahora es la reina, y Mardoqueo le dice a Esther: anda, habla con el rey, porque si no hablas con el rey, la orden ya ha sido dada y todos vamos a morir. Y Esther le dice: tenemos un problema, tenemos un detalle aquí, y es que según las leyes del reino, yo no puedo ir delante del rey si él no me ha llamado, y él no me ha llamado en estos 30 días. Y la ley establece que si yo llego a presentarme delante del rey, a menos que él extienda su mano con su cetro de oro, símbolo de que no le molestó su visita, símbolo de que le agrada su presencia, si no sucede eso, la ley era pena de muerte. Así que Esther le dice a Mardoqueo: yo no puedo entrar porque hay una ley. Y
si Él no me ha invitado, no tengo que ir. Y si voy, puede hacer que muera. Y Mardoqueo la reta diciéndole: bueno, si vas puede hacer que mueras, pero si no vas, igual vas a morir, porque la orden ya ha sido dada. Circunstancias de peligro, circunstancias de muerte, sin esperanza, el decreto ya había sido dado, la fecha estaba establecida, nada podía hacerse en lo natural. Pero sí hay algo que siempre puede hacer el Dios de los cielos, y entonces hacen lo que todos nosotros tenemos que hacer. Esther le manda a decir a Mardoqueo: durante 3 días quiero que ayunes. Durante 3 días quiero que oren por mí, que no coman ni beban agua. Mire, hermano, usted ha hecho algún ayuno de 3 días, ni agua ni comida. Puede ser que ha estado bien amolado, ¿verdad? Pero no ha ayunado 3 días, me aseguro, se lo aseguro. Porque nosotros somos tan superficiales con nuestra condición, que no llegamos a entender que Dios puede cambiar las circunstancias. Pero muchas veces Dios quiere que cambie nuestro mundo interior antes de cambiar las cosas afuera. Dios quiere que haya un cambio en nuestro interior. Así que Esther toma una decisión muy sabia. Pide ayuda en oración. Ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, noche y día. No como algunos hermanos, ¿verdad? Que mañana, hermanos, ayunos de 6 a 6. A las 5 de la mañana están los hermanos comiendo. Los evangélicos: ayuno el próximo domingo, hermana. Hermanas, a la 1 se acabó el ayuno. Eso solo es posponer el desayuno. Esta gente entendió que había una necesidad de cambiar las circunstancias, y se meten con todo, en una dependencia, en un clamor, en una búsqueda de la voluntad de Dios. Así que Esther sabía de que no podía ir delante del rey si no había peligro. Toma la decisión de ayunar. Y esto a mí me dice algo. Esther decidió hablar con el rey del rey, para después ir a hablar con el reycito. Esther no podía entrar delante del reycito si el reycito no la había invitado. Pero Esther podía entrar delante de la presencia del Rey de Gloria, porque Él siempre está disponible para oírle y para ofrecerle gracia y oportuno socorro. Así que Esther toma el camino de la sabiduría y ocupa 3 días. Vaya mañana, vaya hermano, más claro no puedo hablarle. Su ayuno termina el miércoles. Ese es el problema. Ese es el problema. Prefieren esperar que llegue el día en que todos los judíos, antes de tener 3 días de ayuno. Pues yo sigo con mi historia. Esther entonces sabe que ella puede ir a hablar con el Rey de Reyes, y después va a ir a hablar con este empleado, pero primero va a hablar con el dueño de todo. Nosotros lo hacemos al revés. Hablamos con los empleados y los empleados dicen: no se puede. Mire, si yo pudiera, si de mí dependiera. ¿Cuántas veces le han dicho a usted eso? Si de mí dependiera, yo con gusto. Mentira. Dios inclina el corazón del rey a lo que Él quiere. Dios inclina el corazón del rey a lo que Él quiere. En las manos de Dios están los tiempos. Él muda los tiempos, Él cambia las circunstancias, pero lo hace cuando alguien se levanta con ese entendimiento y se convierte en un colaborador con Dios. Lo hace cuando alguien ocupa su tiempo no solamente para venir delante de Dios y pedirle: Señor, obra, Señor, manifiéstate, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, respóndeme, sino cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, conoce los planes, recibe instrucciones, le cree a Dios y hace lo que Dios dice. Fue lo mismo con Moisés. Hizo lo que Dios le dijo. Fue lo mismo con Josué. Él habló con Dios primero. Es lo mismo también aquí.
Esther va y habla con el rey. Y ahora que él tiene el favor del rey de los cielos, él va delante del rey, y el rey estaba sentado en su trono, y cuando vio a la reina, ella obtuvo gracia. Jehová da gracia a los humildes. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Todas estas historias, hermano, tienen este elemento en común. Los que cambiaron las circunstancias eran gente que estaban o que habían estado previamente en la presencia de Dios. Eran gente que conocían los planes de Dios. Eran gente que le creían a Dios y eran gente que obedecían a Dios. Aplicación final. Moisés abrió el mar. Josué pudo causar que se detuviera la luna y el sol. Elías causó que lloviera fuego y también fue el agente de cambio para que no lloviera durante 3 años y medio. Y el elemento común de todas estas historias y de todos estos personajes es gente que conocía a Dios, que oían a Dios, que conocían la voluntad de Dios, recibían instrucciones y obedecían esas instrucciones. Pero luego, al igual que el error de orar 10 segundos y esperar que fuego caiga, como iglesia evangélica enfrentamos la siguiente frustración. Usted le habla a la higuera y nada pasa. ¿Hay alguien que me esté oyendo esta mañana? Usted le habla a la higuera y la higuera no le hace caso. Y Jesús dijo: si tuvieran fe, no solo esto le harían a la higuera, sino que al monte le dirían que se traslade al mar y lo haría. Pero con que la higuera no nos hace caso, ni triste se ponen las hojas, menos que le va a hablar al monte, ¿verdad? ¿Por qué nuestras circunstancias no cambian? Porque no tenemos la autoridad para hablarle a la circunstancia. Mire, es fácil agarrar nada más ese versículo y darle a usted cuerda, hermano, y darle cuerda y darle para arriba y para arriba. Pero mañana lunes, en su realidad de no tener comunión con Dios, de no tener una vida de adoración, de no mantener en su vehículo música cristiana, de no tener en su casa música, de no estar lleno de la palabra, la realidad va a ser que cualquier demonio pichaqueado del tercer mundo lo va a intimidar. La realidad va a ser que cualquier cosa insignificante lo va a deprimir. Va a haber un gran desánimo sobre su vida, porque no está lleno de la presencia, porque no conoce los planes de Dios, porque no conoce al Dios de los cielos, porque no sabe quién es usted, porque no sabe el respaldo que usted tiene. Y entonces las circunstancias no van a cambiar. Al contrario, las circunstancias nos cambian a nosotros. Las circunstancias pueden oprimirnos, pero Dios no quiere que nos movamos por las circunstancias. Dios quiere que nosotros enfrentemos las circunstancias y que nosotros las cambiemos. Hermanos, las historias son largas. Los hombres y mujeres que cambiaron las circunstancias fueron hombres y mujeres que dependieron de Dios. David dependía de Dios, las circunstancias cambiaban. Daniel dependía de Dios, las circunstancias cambiaban. Todas las historias que hay en la Biblia, hermanos, de miseria, de peligro, de muerte, de enfermedad, fueron cambiadas cuando alguien fue delante de la presencia de Dios. Este mensaje pudo haberse enfocado específicamente en la oración, porque la oración es parte del centro. Pero más que poner en su mente la idea de la oración, quiero poner en su mente y en su corazón la idea de comunión con Dios, para poder exponer sus debilidades, sus necesidades, y pedirle a Dios su manifestación, pero también pedirle a Dios su dirección. No solamente le pida a Dios que Él haga algo a favor suyo, pregúntele qué tiene usted que hacer. Pregúntele a Dios
¿Cuál es su participación? Para Moisés, levantar la mano. Para Josué, dar la orden. Para Elías, hacer una exhibición pública para humillar a los profetas de Baal. Para Esther, el poder buscar el favor del rey, pero habiéndolo obtenido primeramente del Dios de los cielos. Y las circunstancias cambiaron. Póngase de pie. Llegó el tiempo de terminar. Aleluya. No importan las circunstancias, Dios puede cambiarlas. Y Dios no las cambia de una manera independiente. Incluso aunque sean sus planes y aunque sean sus ideas, Él quiere contar con nosotros para involucrarnos en esto. Dios quiere considerarnos como colaboradores suyos. Dios quiere trabajar a favor nuestro. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Quiero animarle. Independientemente de sus circunstancias, por trágicas, graves, difíciles y sin esperanza que le parezcan a usted, Dios las puede cambiar. Quiero animarle. Más que orar por su problema y por pedirle a Dios que solucione su problema, pídale guianza a Dios. Pregúntele a Dios qué tiene que hacer. Pregúntele a Dios cuál es su parte. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en este momento? Para Josafat, pues simplemente poner a la gente con sus vestiduras glorificando a Dios. ¿Cuál es su parte en esto? ¿Cuál es su parte para cambiar las circunstancias? Yo no la sé. No es ni será mi victoria, es la suya. Así que cada uno de una manera personal tiene que venir delante de Dios y decirle: Señor, necesito tu guianza, necesito que dirija mis pasos, necesito saber qué tengo que hacer para que las circunstancias cambien. Quizás simplemente sea profetizar. Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Quizás simplemente sea esperar en un tiempo dándole la gloria a Dios. La Biblia dice que Abraham se fortaleció en fe. David se fortaleció en fe. Y Abraham también no se debilitó, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Quizás sea tener una vida de adoración, de alabanza. Quizás sea sacrificando algo que usted está reteniendo, y a cambio de ese algo Dios va a obrar. No lo sé, pero Dios puede decirle qué es lo que usted tiene que hacer. Mi oración por usted esta mañana es que Dios se revele a su vida. Su oración por usted mismo esta mañana es: Señor, guíame y dime qué tengo que hacer para que mis circunstancias cambien. Padre, gracias, porque las cosas que han sido escritas para nuestro provecho han sido escritas. Padre, gracias, porque ya tenemos la mitad de la experiencia. Sabemos de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad. Sabemos, Señor, del peligro, de la realidad de la condición que nos rodea, la cual nosotros no podemos cambiar. Pero también sabemos que tú eres el Dios de los cielos, para el cual no hay nada imposible. No hay ninguna cosa difícil para ti. Tú eres nuestro Padre. Tú te deleitas en hacer misericordia. No nos pagas conforme a nuestras obras. Conocemos que de tu gracia todos podemos tomar abundantemente. Señor, ya tenemos la mitad de la experiencia, nuestro fracaso, nuestra incapacidad, nuestra ignorancia, y conocemos tu poder y tu buena voluntad. Ahora, Padre, es mi oración por tu pueblo reunido aquí esta mañana. Señor, revélate, ordena sus pasos, aclara sus pensamientos. ¿Qué es lo que mis hermanos tienen que hacer para que sus circunstancias sean cambiadas? Habla a sus vidas, habla a sus corazones, Señor. Atráelos al lugar secreto donde tú puedes hablarles, donde tú puedes revelarles tu voluntad, donde tú puedes dar mandato de lo que tiene que ser hecho.
Revélate en su vida. Muéstrate, oh Dios, para la gloria tuya, Señor. Que circunstancias de enfermedad puedan ser cambiadas, circunstancias de necesidad, de pobreza, de deuda puedan ser cambiadas a través del conocimiento de tu voluntad, a través de la revelación de tu Espíritu Santo, a través de la obediencia, a través de caminar en fe, a través de las acciones específicas que tú ordenas que tienen que ser hechas. A Moisés le dijiste que levantara su mano y dividiera el mar. ¿Qué es lo que le dices a tu pueblo esta mañana, Señor? ¿Qué es lo que tienes para decirle a este? Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero